Hola a todos, mi nombre es Nadia Cavaleri y hoy les voy a contar los cambios en la certificación de ISTQB y les voy a presentar al ganador o ganadora del concurso. ¿Cómo están? Espero que muy bien. No sé si recuerdan que hace algunas semanas estuve subiendo algunos videos sobre las certificaciones. Uno de esos tenía que ver particularmente con las distintas posturas, si estaban a favor, si estaban en contra. Y el otro video tenía que ver con las distintas certificaciones que hay disponibles en el mercado para los testers. Si no los vieron y los quieren ver, les voy a dejar el link probablemente en la cajita de información y si no, por acá arriba. Bien, esto justo coincidió con que hace 15 días, exactamente el 4 de junio, ISTQB lanzó la nueva certificación del Foundation Level, la nueva versión de la certificación. Pasó de 2011 a 2018. A raíz de esto me empezaron a llegar varias consultas preguntándome sobre la validez de la certificación anterior, si iba a haber cambios en otras certificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tipo iconito de WhatsApp, ni idea, no estoy asociada a ninguna de estas instituciones que tienen que ver con las certificaciones. Sin embargo, me pareció un tema súper interesante, así que lo estuve investigando y les quiero compartir un poco cuáles son los cambios, las preguntas frecuentes que se hacen, si van a tener que volver a rendir, si no, dónde está disponible el material, cómo son los exámenes nuevos, etc. Así que en este video les voy a contar sobre eso. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que ISTQB decidió cambiar el Foundation Level. El Foundation Level es el nivel más básico, más elemental, el que establece los conocimientos mínimos y a partir de ahí empiezan a estructurar los distintos roadmaps de certificación que tienen. Hasta el día de hoy, todas las personas que rendían estaban estudiando con el sílabus, el glosario, los modelos de examen de la certificación 2011. Pero el 4 de junio se lanzó una nueva versión de la certificación que es la 2018. ¿Por qué se decide hacer este cambio? Por dos motivos principales. El primero tiene que ver con que la industria cambió mucho y no es lo mismo ahora que hace 10 años. Entonces aparecen o cobran más relevancia términos como integración continua, testing continuo, Internet de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ISTQB decide acompañar este cambio en la industria y actualizarse. Y por otro lado, también tiene que ver con que quieren ser una certificación un poco más práctica. Ya vamos a ver cuando veamos los objetivos de aprendizaje que van a darle más importancia ahora a lo que tiene que ver con el conocimiento aplicado. Así que mis felicitaciones por la actualización a ISTQB, me parece que fue una buena iniciativa y ahora les voy a contar un poquito más desde la página web. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el sitio oficial, que es www.istqb.org. Vamos a ir a la parte de certificaciones y fíjense que acá ya está publicada la certificación versión 2018 y sigue la 2011, por supuesto. Podemos hacer clic en cualquiera de las dos, vamos a llegar a un lugar muy similar. Y acá vamos a abrir el contenido de la 2018 en una nueva pestaña y el contenido de la 2011 en esta misma pestaña. Vamos a dejarla ahí. Y ahora voy a switchear con las teclas para que vayan viendo los cambios. Fíjense, ahí estamos en la 2011, acá en la 2018. 2011, 2018. Fíjense que a nivel contenidos generales no hay cambios prácticamente. Así que los que se estaban preparando para la versión 2011 pueden rendir tranquilamente la 2018. Vayamos a la parte de descargas. Foundation Level. Y acá también está listo para ser descargado todo el material de la 2018. Fíjense que tienen el overview, el syllabus, todo lo que tiene que ver con los exámenes, la modalidad de evaluación, los release notes, etc. Yo me bajé acá el syllabus de la 2018, vamos a ver qué es lo que tiene y cuáles son las diferencias principales. En principio hay un historial de revisiones. Fíjense que esta nueva versión 2018 se estaba gestando desde junio de 2017. Fíjense todas las revisiones que tuvo hasta que salió una versión candidata y después la versión final. Esto cambió de orden, ¿no? ¿Qué es testing y por qué testing es necesario?
Antes estaba al revés, explicaba por qué es necesario y después explicaba qué es testing. Me parece un cambio lógico. Primero tengo que saber de qué se trata y después entender por qué es importante. Después, en relación a los procesos, cambió la forma en que se presenta el proceso. Antes estaba desglosado por actividades, ahora tiene una sección de proceso, otra de actividades, otra de entregables. Después se incorpora esta sección, ¿no?, de la diferencia entre el mindset del desarrollador y del tester, que me pareció interesante. Y después me pasó que no encontré la parte del código de ética. No sé si fue que yo no la encontré o que desapareció, ¿sí? Pero bueno, acá en el índice por lo menos no estaba. Busqué a lo largo del documento y tampoco. Y después los cambios principales están descritos acá en el apéndice C. Vayamos a ver entonces qué es lo que dice el apéndice C. Mientras llego, si quieren pueden ir suscribiéndose al canal, dejando likes en el video. A ver. Estamos en las últimas secciones. Acá estamos en el apéndice B. Bueno, aprovecho para contarles sobre esto. Vieron que los temas están clasificados y también las cantidades de preguntas en el examen de acuerdo a si son K1, K2 o K3, donde K1 quiere decir que es algo para recordar, K2 significa que es algo para entender y K3 significa que es algo para aplicar. En la nueva versión, en la 2018, se reduce lo que es K1 y K2 y se aumenta significativamente lo que es K3. Ahora sí pasamos al apéndice C, que son las Release Notes. Y lo que dice acá es que como fue un cambio importante, no hay una nota detallada de lo que se cambió en cada capítulo. Sin embargo, hay una descripción de los cambios a alto nivel y hay otro documento que les voy a mostrar abajo donde está ese detalle de los cambios. Bueno, después acá dice que hay mucha gente que va a leer esto básicamente y menciona en este párrafo que los objetivos de aprendizaje se editaron para hacerlos atómicos y poder relacionarlos mejor con las distintas secciones y con las preguntas de examen. Y después, acá abajo, lo que menciona es que cada tema en general tiene asignado un tiempo que lleva a estudiarlo o prepararlo. Dice que se modificaron esos tiempos usando heurísticas y fórmulas. Eso suena como re sofisticado. Después dice que actualizaron términos, incorporaron términos como Scrum, Continuous Development, Internet of Things y demás. Después menciona que actualizaron las versiones de las normas. Por ejemplo, la IEEE 829 es la que tiene que ver con la documentación de testing. Bueno, este estándar cambió, se actualizó, ahora está todo en la 29119, entonces cada vez que se hace referencia a esto en el sílabus 2018, se actualizó a este nuevo estándar. Después dice que hay cambios en la forma de estructurar la información para que sea más fácil de leer, comprender, aprender y traducir, y que el detalle de todos los cambios aparece en este documento. ¿Sí? Este documento está ahí en la sección de downloads, ¿sí? El overview, así que los que quieran conocer un poquito más pueden ir ahí. Y por otra parte, lo que me bajé es un modelo de examen 2018. Está el modelo de examen y están las respuestas, así que si quieren practicar o si quieren verlo pueden bajarlo. Les scrolleo un poco para que lo miren, pero descárguenselo tranquilos y véanlo desde ahí. Ahora seguimos hablando del examen. Bueno, ¿y qué les puedo contar sobre esta nueva versión de los exámenes? A ver, se toma como referencia el 4 de junio de 2018, que es cuando sale el nuevo release de esta certificación. A partir de ahí hay 12 meses de plazo, es decir, hasta el 4 de junio de 2019 o el 3 de junio a la noche, para que aparezcan los exámenes en inglés de esta nueva versión de la certificación. ¿Sí? Entonces va a haber un tiempo en estos 12 meses donde van a estar conviviendo los dos exámenes, el de la 2011 con el de la 2018. Para aquellos exámenes que no estén en inglés, en cualquier otro idioma, en nuestro caso español,
hay un tiempito más, hay un plazo de 18 meses, es decir, hasta el 4 de diciembre de 2019. Entonces, aquellos que quieren rendir porque estaban estudiando la versión anterior, todavía tienen un tiempo para seguir rindiéndola. En relación al examen, siguen siendo 40 preguntas, se requiere el 65% de respuestas correctas para aprobar, es decir, 26 respuestas correctas. Si les parece, ahora vamos a un ping-pong de preguntas y respuestas con las preguntas frecuentes sobre esta nueva versión de la certificación. ¿Cambia la estructura del examen? Sí, porque se redistribuyen los objetivos de aprendizaje. ¿El precio del examen cambia? Eso depende de cada proveedor, pero probablemente aprovechen, ¿no? ¿Cuándo va a estar disponible en mi país? Paso. ¿Esta nueva certificación tiene algún requisito previo? No. ¿Va a haber algún beneficio para los primeros que certifiquen? Ni idea, paso. Si ya estoy certificado, ¿mi certificación sigue siendo válida? Sí, la certificación no expira. Estaba preparándome para la certificación. ¿Tengo que esperar a la nueva? No, podés rendirla a 2011, total sigue siendo válida. ¡Feliz domingo! Y llegamos al final del video. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá. Recuerden que el 25 de junio nos vemos en el curso de introducción al testing en Testing Baires. Si todavía no se inscribieron, están a tiempo de hacerlo. Y algo que les quería comentar, compartir con ustedes es que hemos llegado a los 300 suscriptores en estas 2 últimas semanas, así que muchas gracias por eso. Es una forma de apoyar al canal. Si quieren que siga generando este tipo de contenidos, me ayudan mucho con sus suscripciones, con sus likes, compartiendo los videos con algún amigo, con algún colega que les pueda llegar a interesar. La verdad que muchas gracias. Falta un poco todavía para llegar a los 500, pero espero que podamos llegar. Va a haber alguna sorpresa para cuando eso ocurra. Como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal. Subo videos nuevos sobre testing y calidad de software cada 15 días y nos vemos la próxima.